Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto saludarles, bienvenidos. Y quiero saludarlos y darles la bienvenida al sonido de esta música. No sé cuántos la recuerdan. Vamos a ver si la recuerdan. ¿Cuántos son de la vieja guardia? A ver, vamos a ver. Muy bien. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Buenos días. Qué gusto saludarles. En la dirección de Dios, más o menos 95, 94. Un canto juvenil que pegó mucho. ¿Cuántos la recuerdan? A ver, si alguien la recuerda, comente. Dejen sus comentarios si recuerda esta canción. Y deja allí alguna seña de por qué la recuerda, algún campamento, algún congreso. Buenos días a todos. ¿Recuerdan este canto? Si lo recuerdas, escribe. Deja tu comentario si recuerdas este canto. En la dirección de Dios. Yo quiero caminar rumbo al futuro. Así lo recibimos con buen ánimo. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien. Ese era un canto de los antiguos en la dirección de Dios. Así que los recibí, los saludo con ese canto muy interesante. Buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva jornada. Seguimos con los profetas menores, la historia continúa. Buenos días a todos. Y no olviden dejar sus pedidos de oraciones al final de esta transmisión. Vamos a hacer oración por los pedidos que se puedan colectar. Leonel dice, buen tema, cuando yo estaba conociendo la iglesia ya por el 97-98. Claro que sí, un poquito antes fue la canción, pero sonaba bastante en ese tiempo. En la dirección de Dios, muy bien. Así que bienvenidos. Quiero hacer un anuncio publicitario, una pequeña cuña publicitaria. Toda la semana seguiremos aquí, o sea, que nosotros montemos programas paralelos en la noche no quiere decir que suspendamos la transmisión de la madrugada. Eso no se suspende, eso no se negocia. Eso seguirá de largo por la gracia de Dios. Así que ayer lunes no transmitimos en el programa especial lunes por la noche porque teníamos una transmisión de la división y bueno, y somos respetuosos a nuestros hermanos mayores. Pero este lunes vamos a volver y vamos a analizar Apocalipsis capítulo 10. Pero este miércoles, pasado mañana vamos, pero mañana, hoy es martes, mañana miércoles vamos a estar en la noche, pero también en la madrugada, o sea, no se confundan. Siempre en la madrugada, siempre, siempre. Hasta el sábado vamos a estar en la madrugada, 5 de la mañana, sábado. Pero vamos a hacer programas con otro formato. Y el programa de esta noche, 8 de la noche, es vía Instagram. Así que síganos en Instagram, Álava Julio César. Es mi dirección de Instagram. Y tendremos el programa de hoy, se titula COVID Experiencias Reales. Así que están invitados a seguirnos esta noche. Mañana en la noche, 8 de la noche. Mañana miércoles 8 de la noche. Así que pues están invitados. Luego ese link lo subimos al Facebook y al canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir. Muy bien, vamos a orar, vamos a comenzar con una oración y les invitamos a cerrar sus ojos para orar. Padre nuestro, abrimos tu palabra y te agradecemos la oportunidad de levantarnos y compartir el mensaje con nuestros amigos. Señor, es un privilegio estar frente al texto y queremos que nos hables, que el ser humano desaparezca, sea controlado, sea sujetado, se subordine a la maravillosa influencia de nuestro ser poderoso, el Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra y quedamos bajo el control del Espíritu Divino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Profetas menores, la historia continúa.
Es la segunda semana que vamos a abordar el, el tema de los profetas menores. Así que hablamos la semana pasada sobre Amós, Joel, Ageo, perdón, Joel, a ver, vamos a ver, Oseas, Amós y Joel. Hoy vamos a enfrentarnos y vamos a saludar al profeta de los pobres. Hoy quiero presentarles a ustedes al profeta de los pobres. Y este mensaje de hoy cala perfectamente en la sociedad posmoderna en la cual vivimos. El profeta de los pobres fue el profeta Miqueas. Miqueas fue el profeta de los pobres. No se olviden dejar sus pedidos de oración. Al final vamos a orar. No se olviden. Esa es uno de los ejes transversales de estos programas y no vamos a renunciar a la oración intercesora. Dejen sus pedidos de oraciones que vamos a orar. Miqueas es llamado el profeta de los pobres. ¿Por qué Miqueas es llamado el profeta de los pobres? Bueno, porque seguramente nació en un lugar cercano a Jerusalén, una pequeña aldea, y profetizó para ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero más de eso, no tanto por su origen humilde, sino porque Miqueas, al igual que Amós, eran profetas sensibles a la realidad social del pueblo, a la explotación que los pobres sufrían. Por eso Miqueas se lo conoce en el mundo de la teología. Los eruditos le han designado el epíteto del profeta de los pobres. Muy bien. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Y eso tiene mucho que ver, da mucha relación con el capítulo 1 de Miqueas, que habla sobre el lamento sobre Samaria y Jerusalén, las dos capitales de los reinos. Miqueas profetiza la barbarie, la guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y sin embargo, aquí Miqueas está hablando del poder de Jehová que sale de su lugar para hacer justicia. Mire, capítulo 1, solo para hacer un contexto. Capítulo 1, versículo 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Así que Miqueas, su nombre significa ¿quién como Jehová? No hay reino, no hay poder político, social, religioso que esté por encima de Jehová. Jehová está por encima de todo. Así que el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Muy bien, el capítulo 1 no es el capítulo que vamos a analizar porque se parece mucho a los capítulos que ya hemos analizado de Amós y sobre todo de Amós, y no vamos a analizar ese capítulo. Vamos de Amós y Joel, vamos a analizar el capítulo 2, que es un capítulo coyuntural para esta mañana y para nuestros días que estamos viviendo. Miqueas capítulo 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Verso 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido que quitasteis las capas, atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Interesante. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia.
a sus niños quitasteis la alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno ha andado con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jehová, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de un aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Muy bien. Ok, Miqueas. ¿Por qué el lenguaje de Miqueas se parece al de Joel? ¿Por qué se parece al lenguaje de Amós? Bueno, cuando nosotros hacemos un poco de academia con el texto, vamos a nosotros a notar que Joel, Amós, Oseas e Isaías y posiblemente Joel también fueron contemporáneos. Todos estos profetas menores, los que estudiamos la semana pasada y los que estudiamos y Miqueas, el que estamos abordando el día de hoy, son profetas preexilio. Isaías, Oseas, Amós, Joel, Miqueas son profetas preexilio, es decir, son profetas que vivieron antes del exilio, ya sea asirio con las tribus del norte o el cautiverio caldeo con las tribus del sur, es decir, la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Por eso es que usted ve que el lenguaje se parece. Y esto es dialéctica social. La Biblia no escapa de las leyes sociales. El contexto histórico de los pueblos bíblicos no escapan del contexto social de sus días. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dialéctica social, estamos hablando de lo que se escucha por allí. Por ejemplo, hay una palabra que se puso de moda en los últimos 15 años. La palabra, aunque siempre existió en el campo de la sociología, llamada la palabra socialización o socializar un tema. Bueno, este tema va a ser socializado. Cuando yo era niño eso no se escuchaba, pero siempre existió en la rama de la sociología. Pero los gobiernos de izquierda lo pusieron de moda. Y no es que la inventaron, sino que siempre existía, sino es que la dialéctica social se pone de moda. Otra palabra de moda en la parte técnica sería, déjame ver si me recuerdo, no sé si producción me acuerdo de una palabra técnica ahora de moda. Bueno, vamos a tener otra palabra cuando se me ocurra ahora mismo, pero nosotros repetimos palabras que escuchamos. La mejor manera de mejorar nuestro léxico para tener presentaciones es leer o escuchar discursos académicos, pero de línea objetiva, ni políticos, no, sino académicos, donde se hace gala de un buen léxico. Así que el léxico de Amós, de Joel, de Miqueas era parecido. El capítulo 1 es muy parecido a los capítulos de Ageo, de Joel y de Amós, de Miqueas. ¿Por qué? Porque ellos viven en un tiempo de injusticia social. Hoy, ¿cuáles son las palabras, los términos sociales que imperan en el medio? Con referente al COVID, a la pandemia. Hablamos de infección, hablamos de contagio, hablamos de asepsia, hablamos de higiene, hablamos de aislamiento, de cuarentena. Esas palabras las conocen hasta los niños. Anoche mi hija, antes de dormir, oraba y decía, Señor, haz que los contagios bajen. Imagínense una niña de 6 años con un léxico social. Haz que los contagios disminuyan y que en otros países no llegue. O sea, está usando términos técnicos que me escucha a mí, le escucha a su mamá, las noticias que vemos, el argot popular. Por eso el lenguaje de Miqueas y el lenguaje de Amós y de Joel eran parecidos debido al léxico social. Muy bien, con esa explicación introductoria yo quiero decirles que usted va a encontrar en todos los profetas menores, va a encontrar el mismo problema, la injusticia social de un pueblo que fue llamado para ser luz y se convirtió
en pequeño cautiverio para los pobres. Por eso que fueron llevados los príncipes a cautiverio, porque ellos oprimían a los pobres. Bueno, miren cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Voy a hacer por lo menos 5 o 6 paradas en el capítulo. Voy a parar y comentar un poco de historia, en el contexto, para no hacer interpretación parabólica, sino tratar de ser lo más sensato posible en el texto. Y la primera parada que voy a hacer va a ser en el versículo 1, que es realmente el fuerte del texto. Y el último versículo va a ser el 12. El texto, el sermón, el tema está basado en el 1 y en el 12. Pero vamos a hacer unas paradas interesantes. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Vean ustedes. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Yo no tengo con el sueño problema. Gracias a Dios yo aprendí a dormir con un parlante en mi oído porque vengo de familia de músicos, así que para mí dormir con música no es ningún problema. Dormir con fiesta. Yo viví en un distrito allá en mi país donde con mi esposa vivíamos con los niños en una casa donde el tercer piso era un salón de baile. Y todos los sábados por la noche, viernes, eso era baile, y yo dormía lo más tranquilo. Viví en un pueblo popular donde al frente la vecina ponía música buena, mala, y nunca tuve problema en dormir. No tengo problema en dormir, gracias a Dios. Los temas no me roban el sueño. Sin embargo, cuando no puedo dormir es porque estoy pensando. Yo me voy a la cama pensando a veces digo, Señor, no más pensamientos, no más ideas. Y cuando el Señor me manda ideas para plantar en el trabajo misionero, en las iglesias, etcétera, en mi vida personal, con mi familia, no puedo dormir porque estoy pensando, porque el cerebro está, es una máquina. Y a veces tengo que estar apuntando las ideas que me van viniendo a la cabeza. No tengo problema con el sueño, gracias a Dios. Tengo una conciencia bastante tranquila, por la gracia de Dios. Sin embargo, el texto habla de las personas que se van a la cama. Una cosa dice pensando cosas positivas, cómo hacerle el bien a la mayor cantidad de personas. Hay que hacerle un hueco. La sociedad necesita pensadores. Hay que irse a la cama y hacerle un hueco a la almohada. Como dicen los que conocen al famoso coach de fútbol, que es uno de mis preferidos, Marcelo Bielsa. Dicen que Marcelo Bielsa se va a la cama y le hace un hoyo a la almohada. Increíble, es un pensador permanente. Pero hay personas, según el texto bíblico, habían personas en el siglo VIII, en el tiempo de Miqueas, que maquinaban, que iban a la cama pensando iniquidad. Iban a la cama pensando iniquidad. Jesús dijo que lo que entra, hablando de lo espiritual, no de higiene, Jesús dijo que lo que entra al cuerpo no lo contamina, sino lo que sale del cuerpo. Porque del cuerpo salen los malos pensamientos, las malas acciones, los pecados acariciados, las concupiscencias. Así que habían personas en el tiempo de Miqueas. ¿Y cómo sabía Miqueas eso? Porque Dios se lo revelaba, y era profeta. Así como Eliseo sabía todo lo que el rey sirio hablaba y hacía, así mismo Miqueas sabía todo, porque hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal. Una persona que en su cama piensa iniquidad y maquina mal tiene una esencia perversa, maquiavélica, premeditada, osada, atrevida. Maquina mal y cuando llega la mañana, o sea, que son personas que le roban horas al sueño, no para escribir, no para estudiar. Le roban horas al sueño para hacer mal. Anhelan que el alba aparezca para lo primero que hacen es ejecutar su maldad. Mira, con respecto a esto,
Ellen White dice que los pecados comienzan en la cabeza, en la mente. Que el adulterio no comienza en el mismo acto consumado. Ella dice que los pecados comienzan en la mente. Que el pecado de Lucifer, del ángel, comenzó en su cabeza envidiando a Cristo. El pecado del ángel, Lucifer, fue querer tomar la heredad de Cristo. Y eso vamos a hablar en el capítulo 2, en la segunda parada que hagamos en el texto. Así que en el tiempo de Israel, en el reino del norte, sobre todo, y también en el sur, pero sobre todo en el reino del norte, habían personas que iban a la cama con maquinaciones de maldad, y lo primero que hacían al amanecer el alba, a aclarar el día, era ponerlos en práctica. Y miren la razón que Miqueas da. Llega la mañana y lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Mira, esto no es palabra mía, ni ningún otro predicador que por allí ha proliferado en tiempo de pandemia. Esto es palabra del Señor. Y Ellen White lo explica bien. Hay un libro que debes leerlo, se llama El líder y el liderazgo, según Ellen White, y lo escribe esta señora Cindy Touch, que es una doctora en liderazgo, es adventista. Así que es totalmente recomendado, y es una monografía que si gustan se las puedo mandar a quien quiere dejar su correo, se las mando la monografía sobre liderazgo. Y el líder y el liderazgo según Ellen White. Yo hice un trabajo y hay un capítulo que yo dedico a hablar sobre ese libro y analizar el liderazgo desde la óptica de Ellen White. Así que se los recomiendo ese libro. El poder es peligroso, el poder es una droga. Otro libro para pastores, si me escuchan colegas o en repeticiones, hay un libro que se los recomiendo que se llama El peligro del poder, que sin duda ya lo han leído. Yo lo leí ese año y hay que leerlo otra vez, de Richard Exley. Los peligros del poder. Y Richard Exley dice en su libro Los peligros del poder, él dice que el poder es una droga. Que el poder es una droga. Y que comienza a cautivar a la persona, que comienza a amar el poder. Es una droga el poder. Y si nosotros hacemos analogía de esa figura que está usando el Richard Exley sobre el poder, dice que es una droga, nosotros vamos al campo de las drogas. ¿Quiénes son las personas vulnerables a las drogas? Todos somos vulnerables a drogas. Todos. Pero ¿quiénes son los que son más vulnerables a las drogas? A ver, no sé si alguien me puede responder allí. ¿Quiénes son las personas que son más vulnerables a las drogas? No sé si alguien puede responder allí. Correcto. Los niños huérfanos, los adolescentes no atendidos bien, las personas con problemas emocionales, sobre todo la gente muy pobre. Y en Estados Unidos hay hijos de ricos que usan drogas. La mayoría de los jóvenes homeless son personas ricas. La droga hace vulnerabilidad a las personas sin personalidad. O sea, se ha relacionado que las personas que aceptan droga son personas con baja autoestima. La droga, el problema de las adicciones, yo estaba leyendo ahora en la mañana, un poco antes de las 4, yo estaba leyendo sobre el perfil psiquiátrico o psicológico de los preadictos. O sea, de las personas que aún no son adictos, pero que son potenciales candidatos a la adicción de drogas. Y yo estaba leyendo y dice que una de las primeras cosas que las personas que promueven las drogas es buscar personas con baja autoestima. Si la droga, correcto, los que sufren depresión, correcto. Si las drogas son fértiles en personas con depresión, con baja autoestima, así mismo es el poder. La droga del poder no es droga para cualquier líder. No todos los líderes tienen problemas con el poder. No. No todos los líderes tienen ese problema con el poder. Los líderes que tienen el problema con el poder, con la droga del poder, son los líderes que poseen una muy baja autoestima. Y entienden que no pueden ser relevantes a su pueblo que no sea por el poder. Ahora, Richard Exley da otra
otro termómetro de alarma. Él dice, y Ellen White también lo dice así, ellos dicen que el primer síntoma de un líder que se está obsesionando con el poder es el hambre de excesivo control a sus dirigidos. A esto Ellen White va a decir en el libro Ministerio Pastoral, que es un libro devocional para pastores, pero está en internet, todo el mundo lo puede ver. Ella dice que los líderes, que los pastores y los líderes de los pastores, es decir, los que están más arriba de los pastores, no deberían tratar de manipular el pensamiento de sus dirigidos. Ellen White dice que no deberían tratar de manipular el pensamiento de sus dirigidos. Y en el libro La Educación, una cita que yo siempre la he repetido aquí, que me encanta, debe ser de estas preferidas de Ellen White. Yo soy un asiduo lector de Ellen White. Está entre mis autores preferidos. Ella dice que el objetivo de la educación verdadera es crear pensadores y no reflectores de pensamiento ajeno. Y esa cita es incómoda para algunos líderes, es muy incómoda, porque todos los líderes quisieran que sus dirigidos piensen igual a ellos. Y ella dice que eso es satánico, que es el diablo quien intenta controlar las mentes de las personas, y quien le da chance, quien le da oportunidad, lo va a hacer. Por eso que hay mucha gente por allí desquiciada. Y la droga, una de las características patológicas del abuso y consumo de drogas es el desquicio, la locura. Yo entré una vez, he entrado 2 o 3 veces a un hospital psiquiátrico a visitar personas. Aún no he ido por consulta, todavía no. Y yo vi por lo menos 5 personas que estaban ahí por abuso de drogas. Y tenían la misma característica de un endemoniado bíblico, de un paranoico. El uso de drogas crea alucinaciones. Escuchan voces, ven cosas. La droga es un problema serio. Uno de los problemas sociales del mundo es el uso de las drogas. Y países progresistas pues la van legalizando, porque dicen, si no puedes contra ella, únetele, pero dásela en bajas dosis. Tonterías como esas. Entonces si la droga causa alucinaciones, la droga blanca, la sustancia, el poder como droga, también causa alucinaciones, ve peligro donde no hay. Como el rey Saúl veía peligros en un hombre que le había matado al gigante y le tocaba el arpa para que tenga paz en su corazón. Él veía un enemigo. Porque Saúl era un tipo con baja autoestima. Porque le molestaba el canto que decía el pueblo. De ahí mató a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000. El problema del liderazgo es el problema de la baja autoestima. De algunos líderes es el problema de la baja autoestima. Y que se aferran al poder porque no tienen otra manera para poder ser relevantes. Y es lo que el texto está diciendo. Se acuestan pensando mal, se levantan, lo ejecutan, son prolíferos. Son prolíferos para hacerlo en la mañana, porque tienen el poder en su mano. Es la primera parada que hago y usted saque sus conclusiones y después lea por favor el libro El líder y Ellen White de Cindy Touch. Se lo recomiendo, lectura adventista denominacional básica. Voy a hacer otra parada. Versículo 2. Codician las heredades y las roban. No solo las codician, las roban. Y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Aquí hay un quiasmo bíblico. Versículo 2. Codician las heredades. Y acá dice al hombre y a su heredad. Aquí usted puede hacer un quiasmo bíblico. Ok, muy bien. Codiciar. Uno de los mandamientos tiene que ver, el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su criado, ni su empleado, ni su bestia, nada. Nada codiciarás. Codiciar es pecado. Mi madre me decía que la envidia es para gente débil.
Ella me decía que la envidia es para gente débil. Usted no envidia a nadie, me decía. Usted haga su trabajo. Usted estudie y no envidia a nadie. Si sacó buena nota, sacó. Y si no sacó buena nota, sigue estudiando. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio. Mi madre me enseñó muchas cosas. Mi madre fue una mujer que me heredó toda la ética que, gracias a Dios, la poca ética que hoy yo puedo a mis hijos enseñarles. Entonces, la envidia es para gente débil. Tomar lo que no es tuyo es para gente débil, para gente que no sabe trabajar. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué están los ladrones comunes y los ladrones de cuello? ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. Mi madre me decía, hay una sola manera para salir de la pobreza y evitar ir a la cárcel. ¿Cuál? Le digo, mamá, estudia. Porque si estudias, vas a depender de lo que sabes. Saldrás de la pobreza y no irás a la cárcel. La codicia es para gente débil. Es para gente que anhela lo del otro, pero no está dispuesto a trabajar para conseguirlo. La codicia es para gente débil, para gente básica, para gente elemental. Codician las heredades y no solo las codician, las roban. Y aquí se cumple el principio que hablé, que menciona el Ellen White. Y ella dice que los pecados comienzan en la mente y luego se van plasmando. Codician y las roban sus casas y las toman, oprimen, no solo, sino oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Ok, ¿qué es una heredad? Una heredad es una herencia. El sinónimo yo busqué ahí en la RAE, en el RAE, cada vez le creo menos RAE, a la Real Academia de la Lengua, porque cambia cada rato las cosas, yo no sé por qué las cambian. La Real Academia de la Lengua Británica muy poco cambia. Dice que la heredad es sinónimo de herencia. Es algo que viene pasando de mano de padre a hijo. Es una herencia. La herencia que yo le deje a mis hijos es de ellos, no es de nadie más. Lo poco que les deje o los muchos será de ellos. Nadie se los puede quitar porque es de ellos. Yo lo trabajé para ellos. Cuando alguien quiere tomar lo que no es de propio, es robar una heredad. Tomar tangiblemente algo que no es nuestro, tomar también subjetivamente algo que no es nuestro, es codicia, es robar la heredad. Si yo tomo algo objetivamente, o sea, tangiblemente, si me gustó este esferográfico y no es mío, ¿ves? Este es otro que me han puesto, ¿eh? Producción me puso uno azul ahora. Saben que yo soy hincha del Emelec. Entonces, tomar algo que no es mío es aprovecharme de la heredad objetiva de alguien. Pero también me puedo hacer propio o dueño de la heredad subjetiva de alguien. Es decir, de la heredad espiritual de alguien. De una responsabilidad. Querer falsificar un llamado cuando yo no tengo un llamado. Yo un día escuché a un pastor que decía lo siguiente, a un estudiante de teología. Decía, voy a estudiar teología porque tú estudias teología. ¿Qué es eso? Él estaba falsificando un llamado porque decía que yo iba a estudiar teología. Yo hice mi ESL en Trinidad y Tobago, un inglés, un broken English. No tengo un inglés fino, algún día tendré un inglés fino, pero fue lo que pude aprender con todos mis esfuerzos. Y yo recuerdo que un amigo mío había viajado conmigo y yo me regresé de la universidad a Ecuador porque mi madre murió, pero mi abuela murió, con quien yo crecí. Mi abuela murió, entonces yo volví. Entonces cuando yo estaba volviendo, él me llamó. Me dice, ¿te vas a Ecuador? Sí, porque está bien grave mi viejita y la voy a ver y quiero alcanzarla. Y emprendí mi odisea de regreso. Entonces, él me dice, ¿y vas a volver? Claro, pero aún, ¿cuándo? No sé. ¿Pero te vas realmente? Sí, me voy. Ya tengo voy a comprar mi pasaje. Pero te vas. Me preguntó 5 veces, ¿te vas? Sí, me voy. Y le digo, ¿y por tanto estás preocupado que me vaya? Le digo. Porque si tú te vas, yo me voy.
Estupideces como esas tienen que ver con el texto bíblico, con la reprensión del texto bíblico. No puedes tomar el llamado de alguien. No puedes tomar lo espiritual de alguien. Jacob intentó hacerlo y se metió en problemas. Y la gracia de Jesús lo salvó. Ojalá que la gracia de Jesús haya salvado a esta gente. Y la gracia me salve a mí o a ti si pretendemos quitarle la herencia espiritual a alguien. Cada uno tiene su bendición. La bendición de Dios es para todos. Tú tienes tu bendición. Yo tengo mi bendición. No le robes bendición a la gente. Deja que cada quien viva su llamado, su bendición. Vamos a poner el primer numeral. ¿Cuántos quieren vivir su bendición? ¿Cuántos quieren vivir su llamado? Vamos a poner un numeral. Yo quiero vivir mi bendición. Yo quiero vivir mi bendición. Vamos a escribir. Numeral. Yo quiero vivir mi bendición. Y otro numeral. No quiero robarle la bendición a nadie. No quiero robarle la bendición a nadie. No quiero tomar la heredad de nadie. Porque robar es pecado. Y no solo robarse el dinero, sino también la bendición de alguien es pecado. ¿Cuántos van a escribir? Amén. Yo no quiero tomar la bendición de nadie. Vamos a escribir. Numeral, numeral. No quiero tomar la bendición de nadie, hermanos. ¿Cuántos van a decir amén, hermanos? Viva su bendición, viva su vida. Juan capítulo 21. Al final de la ministración de Cristo a Pedro, ya que Pedro era difícil para ser enseñado, al final que Jesús lo restaura 3 veces. Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo restaura 3 veces. Al final pasa por allí Juan el amado y le dice, ¿y este qué? Lo estaba restaurando, lo estaba levantando, pero el hombre es terco. El hombre transformado es terco también. Hay personas que yo conozco que nunca tuvieron una oportunidad en la sociedad secular para ser líderes. Pero en la iglesia, en el liderazgo espiritual, han echado raíces y ramas. Yo recuerdo cuando dejé el ministerio de los jóvenes allá en mi país. Les hablo de mi testimonio porque no puedo hablarles de otro, pues. Recuerdo que me dijeron, si te vuelven a elegir director de jóvenes, ¿volverías? Nunca más, le dije. Nunca más. Ya hice, ya entregué, gané y perdí. Es tiempo de que otros asuman, de que otros sucedan, de que otros tengan la oportunidad. La nobleza es parte del liderazgo, pero hay muy poca nobleza en el liderazgo. Hay muy poca nobleza en el liderazgo. Hay un liderazgo en algunos lugares nocivo, tóxico, que solo busca la permanencia de algunas cuestiones. Sin embargo, el texto sigue diciendo, voy a hacer otra parada y me voy a saltar. Miren cómo el Señor prepara la réplica para estas personas que maquinan mal. Versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia, contra los que hacen mal, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. O sea que así como la gente piensa mal, cae mal. Había un amigo mío que me enseñó unas cosas buenas y otras malas, pero me quedé con las buenas. Ya está mayor, ya está viejito. Él decía que no hay que pensar mal para las personas, porque ese mal puede caer en tus hijos. Él siempre decía eso. Y interesante, ¿no? Es verdad. Porque lo que siembras cosecha, eso es ley de vida, ¿no? No es que Dios castiga, es ley de vida. Siembras cosechas, siembras guerras, siembras vientos, cosechas tempestades. Entonces, él me decía, cuídate de hacer mal a las personas. Si no vas a hacerles bien, tampoco les hagas mal. Y le decía yo a mi esposa ayer, mientras hablábamos en la tarde, le decía, yo a las personas no les hago mal, pero tampoco acepto lo incorrecto. O sea, dejo pasar. Mi madre decía, agua que no es de beber, déjala correr. Y es verdad. Vaya, siga su camino, pero no comulgo con lo incorrecto. No comulgo. Siga, avance usted, pero yo no comulgo con lo correcto. No puedo comulgar. No, el Evangelio no me lo permite.
Mi religión no me lo permite. Entonces Jehová se encarga. Pero vamos a la tercera parada, porque el tiempo es un agente en contra siempre. Versículo 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Escuché la historia de alguien que cada vez aprecio más, cada vez lo aprecio más, una persona muy, muy valiosa. Y me contaba la historia de alguien que hizo un mal negocio y después del mal negocio perdió todo lo que hizo porque no incluyó a su familia. Mi madre decía, lo que mal viene, lo que fácil viene, fácil se va. Lo que fácil viene, fácil se va. Así como ellos robaban heredades, Jehová les va a quitar la heredad. Y la invasión siria acabó con las 10 tribus del norte. Y la invasión caldea acabó con las 2 tribus del sur. Así como ellos quitaron la heredad de los pobres del reino, Dios les quitó el reino a ellos. Así que ten mucho cuidado porque la ley de la vida es clave. Vamos al versículo 7, va a ser al 6, va a ser mi otra parada, ya no sé ni cuántas he hecho ya. No profeticéis, dicen los que profetizan. Es decir, que los profetas dicen, oye, ya no profetices. Miren esto es una ironía, ¿no? Esto es una ironía del profeta. Dice, no profeticéis, dicen los que profetizan. No les profeticen. ¿Para qué? Porque no les alcanzará vergüenza. Es decir, miren, esto es muy duro. Dice, no, los que profetizan, los profetas, no profeticen. ¿Para qué? Porque no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Es decir, que el problema en Israel era caótico. Era un problema de cinismo. Y el gran Séneca dice, el único pecado de verdad que yo conozco es el cinismo. Mira, interesante. Séneca dice, el único pecado que conozco es el cinismo. Porque el cinismo es lo que explicamos como el pecado contra el Espíritu Santo. Una actitud indolente, una actitud desconectada a la conciencia. Una actitud remisa, desconectada a la conciencia, al pudor. Así que no les profeticen, versículo 6, estamos en Miqueas 2:6. No les profeticen, dicen los que profetizan, porque no les alcanza la vergüenza, no tienen vergüenza para seguir escuchando. Ya han perdido la sensibilidad, el cinismo los ha tomado. Ese es el pecado de alejarse del Señor y de los valores morales del Evangelio. Versículo 7. Tú que dices casa de Jacob, tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? Miren qué pregunta retórica tan importante. ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿No son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Oye, Dios hace descender sobre buenos y malos. Sale el sol sobre buenos y malos. Dios es Padre de todos. Pero el Espíritu Santo se les dado a las personas que se arrepienten, que lo piden y que hacen la voluntad de Dios. Ahora, déjame rezar para atrás que se me quedó un tema arriba. Arriba en el versículo 1, cuando dice, porque tienen en su mano el poder, la traducción más antigua de la Septuaginta dice así, porque no levantaron las manos a Dios. Y esa expresión da a entender que la palabra poder simboliza a Dios. Miren ustedes, o sea, y esto lo dice el comentario bíblico adventista. Tú puedes ver ahí, ir al libro, al tomo de Miqueas, capítulo 2, y vas a ver que el comentario dice esto, que la traducción más antigua de la Septuaginta dice, y porque no levantaron sus manos a Dios. Y acá dice, porque tienen en su mano el poder. Da la impresión que el problema de ellos es que ellos hacían injusticias en el nombre de Dios.
En el nombre de Dios fabricaban injusticias, quitaban heredades en el nombre de Dios. Esto es muy serio. Y la religión ha sido eso, la Edad Media, todo el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Popular mató en el nombre de Dios. Por eso Carlos Marx, por 1800, va a decir que la religión es el opio, es la vergüenza de los pueblos. Hablando de la hegemonía papal en la Edad Media, de los abusos de la Iglesia. Así que hoy en día de pronto no es diferente en algunos sectores de la sociedad. Así que dice el versículo 7, ¿se ha cortado el Espíritu de Dios? No se ha cortado. Está. Pero miren cómo termina. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. O sea, Dios no va a bendecirte en la concupiscencia de tus pecados. Si tú vienes a Cristo, Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonarte. Pero no pretendas ministrar lo sagrado y pretender tener el Espíritu Santo cuando no haces las cosas correctas. A medida que el embudo de este mundo se vaya yendo a la parte más angosta, las palabras de Ellen White serán más relevantes cuando las que dicen, la mayor necesidad no de la iglesia, del mundo, dice ella, es de hombres que no se compran, ni se vendan, que sean leal como la brújula al polo, etc. Y usted conoce la cita preciosa esa, que puede ser puesta en la entrada de cualquier parlamento de todo país. Cita totalmente parlamentaria, de ética, honestidad, y en cada iglesia y en cada escuela debe ser colocada en las casas. Esta cita de Joel es maravillosa. Y mi otro parágrafo va a ser en el versículo 8, dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como mi enemigo, de sobre el vestido. Quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban. Es decir, que la gente que pasaba con su ropa los desnudaron, los despojaron de sus herencias, como adversarios de guerra. Es decir, que los trataron mal, los desnudaron. A las mujeres de mi pueblo, al sexo débil, a las mujeres de mi pueblo, entre comillas, el sexo débil, en aquel tiempo, echaste fuera de las casas que eran en su delicia. A sus niños le quitaste mi prematura alabanza, es decir, les prohibiste alabarme. O sea, profanaron la adoración. Versículo 12, para ir terminando. Esto es muy duro, esto es muy fuerte. Levantaos, el 10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. La inmoralidad tiende a contaminar lo sagrado. La inmoralidad tiende a contaminar lo sagrado, a contaminar lo bueno, lo puro. Eso es lo que el texto está diciendo. Versículo 12. De cierto te juntaré todo. Y aquí viene la esperanza. ¿Verdad? Este sermón es un sermón bastante incómodo para mí, como todos los profetas menores. No volveré a predicar más sobre los profetas menores, creo. Son muy incómodos. Pero déjame decirte algo. Que todos estos profetas, a pesar que puedan venir con un palo en la cabeza contra el pueblo, contra nosotros, son profetas que conocían a Jehová y sabían que a muy lejano de Dios airarse, había un Dios misericordioso, había un Dios bondadoso, había un Dios perdonador. Y no sé si estoy predicando para alguien esta mañana que se ha equivocado, que ha mentido, que ha estafado, que ha defraudado, que ha hecho lo malo, que ha dicho el poder justifica todo. Como tenemos el poder, todo es justificado. No sé si estoy predicando para alguien así. Déjame decirte que Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Si vienes a Cristo, Él puede hacer nuevas todas las cosas. Ven a Cristo, confiesa tus pecados. Eres un líder. Has procedido mal. Ven, entrégate a Cristo. Porque el pecado de Lucifer fue tratar de robar la heredad de Cristo, la honra que a él le correspondía. Y según Ellen White en primeros escritos, cuando el Señor junta a los seres ante un concilio, aún el diablo se arrodilló, se doblegó, pero el ángel dijo en su corazón, he ido muy lejos para no volver. Amigo mío, nunca es tarde para volver.
siempre puedes volver a Cristo. ¿Cuántos quieren volver a Cristo? Vamos a escribir numeral. Yo quiero volver a Cristo. Yo quiero volver a Cristo. ¿Cuántos quieren volver a Cristo? Nunca es tarde para volver. Malgastaste tu liderazgo, malgastaste tu llamado, corrompiste tu bendición. El hijo pródigo lo hizo, pero dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Tomó la decisión correcta. ¿Por qué no vienes a la casa del Padre? ¿Por qué no regresas al Padre? Y el Padre te va a recibir con amor, con un beso, y vas a ser parte de la gran fiesta de las bodas del Cordero. Hoy vemos cómo en países como Ecuador, por eso que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Un pueblo que desconoce su historia, cuando nosotros hacemos historia, leemos historia, vemos la historia de los sindicatos, siglo XX, comienzo del siglo XX, fue el gran despertar de los sindicatos. Por allí está la historia del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, cuántos fueron sacrificados, torturados. Allá por 1920 también se escribe una novela ecuatoriana, Cruces sobre el agua, muy buena novela que habla sobre la opresión a los sindicatos, a los pobres, a los trabajadores, a la clase obrera. Antes los trabajadores, cuando un patrono lo maltrataba, podía ir ante la ley, ante las leyes, a recibir justicia, a clamar justicia por un trato indebido. Hoy hay países como el Ecuador que aprueban leyes humanitarias, entre comillas, solo pura retórica, pura falsedad, pura falacia, donde los trabajadores quedan desamparados. Esos pobres obreros, ¿a qué estado le van a pedir justicia si el Estado promulga leyes como esa? Ten mucho cuidado. Y luego preguntamos: ¿por qué la debacle? ¿Por qué la debacle? Los gobiernos pisan a raya. Las sociedades de poder pisan a raya. Y el texto dice que Jehová nunca ha estado con eso de acuerdo. Y yo recuerdo cuando en el 99, cuando la moneda ecuatoriana cambió de sucre a dólar, la moneda ecuatoriana era sucre y pasó a dólar, al dólar americano de los Estados Unidos, personas con 30 años de trabajo fueron liquidadas y sacaron millones de sucres de liquidación. Y cuando cambió la moneda, se les hicieron 500, 300 dólares. Y entonces hubo un boom migratorio de ecuatorianos, de peruanos, de colombianos a España y a los Estados Unidos. Y muchos hijos quedaron abandonados, quedaron solos, engrosaron las filas de las drogas, las pandillas. Y es la generación que tenemos ahora. Así que ese tema social no escapa a la religión. Y la religión tiene que ponerle óptica a esto. Porque donde haya liderazgo, hay peligros del poder. Así que mis amigos y hermanos queridos, sean bendecidos por Dios. Es un tema donde no estoy tan emocionado, sino más reflexivo. Ha sido un tema escaso de hashtag, de amén, de amenes. Pero perdóname, estaba cerrando el texto y no he leído la parte final, perdónenme. Versículo 12, y es como acaba el texto con esperanza. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.
Todos estos profetas que tienen un lenguaje duro, un lenguaje fuerte con el pueblo, conocen a Jehová, conocen al Dios misericordioso. Y dicen, de cierto te juntaré, oh Jacob, recogeré ciertamente al resto, al remanente, a los que queden, a la descendencia. Los reuniré como ovejas en aprisco, como rebaño en medio del aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Aquí borra, la palabra borra, según el comentario del comentista, está mal traducido, debería ser la palabra aprisco, en una llanura. Dice, subirá el que abre caminos. ¿Y quién es el que abre? Cristo. Es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Aquí está la figura del pastor con sus ovejas. Hermanos, algún día el pastor volverá. Algún día volverá el príncipe de los pastores. Y esto tendrá justicia. Y regirá a las naciones con vara de hierro, con su vara. Y él será nuestro Dios y será nuestro gobernante. Nunca más estaremos bajo gobiernos opresores ni liderazgos inflexibles, porque Cristo será nuestro rey, será nuestro gobernante. Eso dice Apocalipsis 21. No es nada diferente a lo que el texto dice. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza Jehová. Aquí está profetizando el regreso de los judíos y los israelitas de los exilios respectivos. Y quien los hará volver será Jehová. Tú saldrás adelante. Hermano mío, no sé si estoy predicando para alguien que lo han despedido del trabajo. Para un médico, una enfermera que ha sido, después de haber lidiado con la pandemia, lo están despidiendo por incapacidad humana. No sé si has dado todo tu tiempo a una empresa, a un trabajo, y ahora te botan sin ninguna explicación. No sé si estoy predicando para alguien que hoy siente que es directo afectado por la crisis mundial. Déjame decirte que aparecerá el príncipe de los pastores. Y como ovejas, tú y yo seremos llevados tras él. Y él nos abrirá camino. Y nos llevará a la llanura, a pastos frescos, a manantiales limpios. Y él nos va a gobernar y nos va a pastorear. Y dice así, y pasarán por la puerta. Hoy de pronto ves puertas cerradas. Llevas 5 meses sin trabajar. Llevas 6 meses sin trabajo. No puedes satisfacer las necesidades más básicas de tus hijos. La renta no espera. El hambre no perdona. Los niños sufren la crisis. Déjame decirte, hermano mío, que una puerta se va a abrir para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Numeral, vamos a poner un numeral más. Señor, abre puertas para mí. Vamos a escribir, Señor, abre puertas para mí. Pasarás la puerta. Los cerrojos que hoy te impiden crecer se van a romper. Pasarás la puerta. Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Jehová está a tu lado como un poderoso gigante. Él es el príncipe de los pastores. Él es el gobernante. Él es el rey. Así que, hermanos, Dios va a abrir puertas para ti. No tengas miedo. No tengas miedo a quien mata el cuerpo. Jesús está a tu lado. Él va a abrir puertas para ti. Él las ha abierto para mí, para ti en otras ocasiones, y las volverá a abrir. No tengas miedo. No dejes de confiar en Dios. Que tu fe no te falte. Abrirá puertas para ti. Y sobre todo, las puertas del reino de los cielos están abiertas para ti. Vamos a orar. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor haga de ti un hombre y una mujer feliz, aún en tiempo de pandemia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de estos profetas incómodos, pero Señor, aprendemos de esos mensajes incómodos.
alguna cosa tenemos que sacar provecho. Y en esta mañana, con humildad, venimos a ti, confesamos nuestros pecados, los que somos líderes o cabezas de familias, padres, y hemos abusado de las personas que están debajo de nosotros. Señor, perdónanos. Confesamos nuestros pecados, Señor, perdónanos, Señor. Lo hemos hecho mal. Danos tu Santo Espíritu y tu perdón. Y danos el poder, la moral, la ética para hacerlo bien. Padre, pues ahora yo abro mis ojos y voy a presentar solo en el nombre de Jesucristo las peticiones que los hermanos han hecho. Padre, por la salud de Luis Fernando Vázquez Rogel, un muchacho de 25 años, Señor, que tiene cáncer y que su vida se debate en un hospital allá en Ecuador. Por la salud de la señora América, hermana de nuestro amigo Kennedy. Salud para ella. Leonel pide por las personas que están bautizadas, que serán este sábado bautizadas, para que se mantengan firmes en sus decisiones. Señor, bendice el trabajo misionero de Leonel y la iglesia. Leonela pide por la salud de José Luis Muñoz, tiene una hernia en el ombligo. Señor, salud para don José Luis Muñoz, así lo pide tu hija Leonela. La hermana Gladys Vega pide por la salud de su alumno Sergio Prado, tiene síndrome de Asperger y ahora le han diagnosticado atrofia cerebral. Señor, qué tremendo. Bendice a este muchacho, Sergio Prado. También pide por su mamá Lía, para que Dios le dé fortaleza en esta prueba. Sir Carles pide para que Dios derrame su Espíritu Santo por la salud física y espiritual de su familia. Por la hermana de una amiga, Adriana Machain, tiene COVID-19 y fortaleza para su familia, ya que la abuelita falleció. Por Joseidan, salió positivo para COVID-19 y protección para su familia. Cristian, Elizabeth, Sebastián, Luis, Teodulfo, para que no se contagien. Ponemos esta petición de Sir Carles en tus manos y todas las personas, Señor, que se han mencionado, en tus manos de amor, Señor. Sara Batioja pide sabiduría para conocer más de la palabra de Dios y continuar con los estudios bíblicos. Inés Acosta pide por la salud de su hermano José Acosta y por la salud de su primo Pompilio. Los dos están hospitalizados. Señor, ayuda a la hermana y Denis y a su familia, Señor, en tus manos, por favor. La hermana Gladys Hernández pide por su salud y vida espiritual de ella y su familia. Por favor, Señor, sé propicio a tu hija Gladys. Por todos los que trabajan en la parte médica y administrativa, Señor, en tus manos. Por nuestras 3 iglesias que tenemos, están en tus manos. Por Magda, para que Dios la proteja en su trabajo. Padre, gracias por escucharnos. Gracias por tu palabra. Mañana, Señor, levántanos para seguir tu palabra escuchándola y que los hermanos que han escuchado compartan el vídeo para que el mensaje llegue a otras personas. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Chao, buenos días. I love you. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana y mañana a las 8 de la noche por Instagram en programas de opinión social, tu opinión. Chao.